La hipnopedia se vale de 2 ejercicios alternativos para ir preparando al inconsciente a recibir sugerencias del exterior. La persona debe saber que vas a aplicarle una técnica, que lo harás mientras duerme y que tiene un propósito positivo. Necesitas platicarlo con tu hijo, con tu hija, o incluso si lo vas a hacer contigo mismo, porque se puede trabajar la hipnopedia con uno mismo, debes estar muy consciente del cambio que quieres lograr y que vas a tener que modificar tu entorno y algunas otras cosas para lograr ese cambio interno. Para eso, pues habrá que preparar el terreno, poniendo periféricos en su cuarto. ¿Qué son los periféricos? Bueno, pues los periféricos es todo esto, todo lo que tenemos de adorno en el cuarto, todo aquello que te sirve para recordarte quién eres, tus logros. En el caso, por ejemplo, que ya hicimos el calendario de actividades, fotos familiares o fotos con amigos o posters, que es lo que luego usan los muchachos para poner en su recámara. Nada más que procura que todos esos periféricos que él ponga le den un mensaje positivo al inconsciente, porque nosotros trabajamos muchísimo más con el inconsciente que con el consciente. Entonces, en la casa debe de haber cosas que nos indiquen qué es lo que vamos a cambiar y cómo lo vamos a mejorar. Hay gente que acostumbra a poner en el refrigerador una fotografía cuando estás así bien esbelto, bien bonito, bien delgado, y lo que pretendes es bajar de peso. Le estás dando una información a tu inconsciente de que ya lo hiciste, que puedes hacerlo, que está en tu estructura. Nada más es cuestión a lo mejor de cambiar hábitos, y si tú quieres cambiar hábitos, pues los puedes ir pegando. ¿Qué hábitos? Por ejemplo, comer a deshoras, comer más pan que fruta, comer más tortillas, no sé, cosas que tú sabes que no te hacen bien, que te hacen daño, son hábitos que tienes que cambiar y los puedes ir programando para que ponerlos en diferentes partes que donde tú lo veas para que te estés recordando constantemente que eso hay que cambiarlo, ¿ok? La hipnopedia también es se vale de la forma en que nosotros interpretamos el mundo. Entonces, es bien importante que conozcas bien a tus hijos, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus proyectos. Y hay mamis que me han dicho, pero cuando el niño entra al kinder, ¿cuál podría ser su proyecto? Pues tan fácil, pasar a primero de primaria, leer sus primeros 6 libros, aprender vocabulario. Tú lo puedes motivar, tú lo puedes ayudar. Hay niños que les gusta desde pequeñitos componer cosas o hacer cosas, construir cosas. Bueno, pues eso es algo que tú puedes hacer con ellos para ir cambiándolo. Ser padre de familia hoy en día es más complicado que nunca. Hijos Modernos, Padres Modernos te ofrece una colección de 3 libros con los que queremos ayudarte a enfrentar los retos que vienen con criar a un hijo, desde la concepción, descubriendo tu máximo potencial como padre y madre de familia. Hijos Modernos, Padres Modernos quiere ayudar a tener una familia próspera y feliz. Visita nuestra página web padresmodernos.com para obtener estos magníficos libros. padresmodernos.com. El entorno debe de estar adecuado a lo que tú quieres crear con tus hijos. Es decir, vamos a ver todo lo que es tu casa. El ambiente de tu casa, cómo lo tienes, si está ordenado, si está desordenado, si los niños tienen libertades o no tienen libertades. Te voy a poner mi ejemplo. Yo fui una mamá obsesiva compulsiva con la limpieza. Entonces, mis hijos no podían usar la sala para estar cómodos, aventar los zapatos y acostarse a ver una película porque me ponía histérica. Yo quería que todo estuviera así como si me fuera a visitar el presidente de la República Mexicana y no me visitaba nadie porque yo no hago amistades para visitas. Entonces, yo los torturaba en ese sentido. Cuando yo me empecé a preparar en este rollo de la programación neurolingüística y al mismo tiempo tomé un diplomado de cómo ayudar a las familias a mejorar, cómo mejorar como padre, cómo mejorar como maestro, me di cuenta que el único espacio privado real de nuestros hijos es la casa.
Entonces debe de ser el lugar en donde ellos se sientan cómodos, donde ellos puedan llegar y aventar los zapatos, sentarse y decir, ay, qué rico, llegué a casa, voy a ver un programa, me voy a tomar un refresco, no sé, deben de sentirse plenos, ser ellos mismos, porque si todo el tiempo lo estructuramos como si estuvieran en una oficina, como si estuvieran en un consultorio, eso no nos va a servir absolutamente de nada. Su cuarto es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Bueno, pues es importante porque ahí pasa la mayor parte del tiempo y cuando se duerme, lo último que ve es lo que está en su recámara y lo primero que ve es lo que está en su recámara. Entonces, tú necesitas ayudarlo a que empiece a tener cosas que le manden información positiva, ¿ok? Vamos a empezar con la primera carta. ¿Qué vamos a hacer con esa carta? Bueno, vamos a revisar que en esa carta tú estés usando palabras de acuerdo al canal de comunicación de tu hijo. Para los que lo van a hacer por primera vez, van a escribir una carta sobre qué sucedió en el embarazo de ese niño al que ustedes quieren decirle algo. Por ejemplo, el sábado pasado hubo una mami que nos dijo que ella le habla a su hijo y su hijo no hace caso y en la escuela es muy tímido. Es obvio que algo está sucediendo y necesitamos descubrir qué es. Entonces, necesitas escribir una carta. Esta carta no se la vas a leer a nadie, pero la vas a hacer como si fuera para ese niño. Vamos a poner ese ejemplo. La mami nos lo trajo a colación. Vamos a utilizarlo. Vamos a escribirle en esa carta al niño cómo fue el embarazo, qué pensé, cómo me sentí, si lo deseaba. Si no lo deseabas, no lo manejes como, pues yo ni te quería tener, pero cuando te tuve, te amé. No, nunca hay que decirle a un hijo que no fue deseado. Puede ser que tú le digas, mi estado de ánimo no era el correcto, te mandé mensajes equivocados, todo el tiempo estaba molesta o enojada, muy estresada o ansiosa o con miedo, porque hay mamás que el primer embarazo todo les da miedo. Entonces, bueno, esas cosas tú las vas a escribir. ¿Cómo fue cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo recibiste la noticia y cómo le transmitiste la noticia a tu pareja? ¿Cómo fue ese primer mensaje de embarazo? ¿Y qué te sucedió durante el embarazo? A lo mejor fue un embarazo difícil, con muchos vómitos, sin hambre, o a lo mejor fue un embarazo donde te deprimiste, porque también como hay cambios hormonales, pues esto puede suceder. Es importante entonces que tú trates de recordar cómo fue el embarazo de tu hijo o hija, ¿ok? Entonces vas a escribir esta primera carta y en esa carta vas a poner todos los detalles que puedas. Te vas a tardar el tiempo que sea necesario. Vas a tomar esa carta y vas a verificar que las palabras, los predicados, los adverbios, los adjetivos, los verbos que estás usando sean los correctos. Si no has podido hacerle el test de canales de comunicación, pues recuérdate que está ahí en el grupo de Hijos Modernos para que lo puedas bajar, lo puedas imprimir y se lo hagas y saber qué es lo que está sucediendo. Vas a agarrar algunas palabras de ahí y vas a crear historias. ¿Recuerdas las historias? Ok. Las historias es que tú empieces con había una vez y van a crear una historia. No uses más de 10 oraciones, 12 oraciones si son adolescentes, 5 oraciones si los niños son chiquitos. Y vas a tratar de descubrir cómo va esa situación emocional, si sigue teniendo problemas en la escuela, si sigue teniendo problemas de calificación, si eso ya lo superó, si ya entendió que lo amabas y habías sembrado algo en su inconsciente que tú no querías que estuviera ahí, ya limpiamos, por decir así, la problemática. Entonces, vas a escribir de esas historias, vas a crear una carta de reforzamiento.
Y entonces vas a decidir cuál es el tema principal que vas a tratar durante la hipnopedia, ¿ok? Ustedes ya tienen ese camino adelantado. Ok, ya tenemos la información, ya sabemos cuál es el problema y ya sabemos cuál es el camino para decidir qué necesitamos cambiar. Ahora lo que necesitamos es también que tú escribas otra carta para ti. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los que estuvimos en el programa de Hijos Modernos, hicimos una carta, escribimos una carta a nuestro niño interior con la mano derecha y realizamos la respuesta con la mano izquierda. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es que eso que te sucedió con tu hijo, eso que te está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la mami que dice que su hijo no le hace caso, y una vez que ella escriba cómo fue su embarazo y qué está sucediendo y por qué está sucediendo de esa manera, ella va a empezar a escribir cuáles de esas cosas o esos comportamientos que está teniendo su hijo, ella los tuvo de niña. ¿Ok? Entonces van a ser dos cartas. Una de cómo fue el embarazo y la otra de eso que descubriste de cómo estuvo tu embarazo triste, estresado, etcétera. Lo vas a escribir como si tú fueras una niña, cómo lo recibiste. Hay una mami que nos escribió sobre que ha mejorado mucho la comunicación con su mamá, pero todavía hay mucho resentimiento, todavía hay mucho, no me llevo de la mejor manera con mi mamá, no es mi mejor amiga, se sigue metiendo en mis cosas, no me apoya. Entonces, eso tiene que ver con lo que su mamá vivió durante la niñez y la adolescencia. Entonces, los comportamientos son repetidos, los comportamientos se hacen ciclos. Entonces, si tú estás repitiendo algo que aprendiste en casa, eso necesitas saber por qué lo estás repitiendo, qué te da de valor en el sentido de fuerza, en el sentido de motivación, en el sentido de seguridad, o simplemente tienes una mamá que todo lo decide, ella dice cómo se van a hacer las cosas, a qué hora se van a hacer las cosas, y tú sientes que no te permite pensar, que no te permite decidir, a pesar de que ya has construido una familia. Bueno, tienes que trabajarlo, porque esa mami no nada más te perjudicó en su momento, te sigue perjudicando como abuelita, porque aquello que te enseñó a ti le va a enseñar a los nietos. Y pues ya está pasando con algunas mamis que nos hicieron favor de comentarnos de situaciones donde me dicen, es que mi mamá, o sea, ahí está conmigo mi mamá no entiende, mi mamá no cambia, mi mamá tiene sus ideas y pues no hay de otra, tiene que vivir conmigo porque yo me ocupo de ella. Y eso está bien. Lo que necesitamos es cambiar nosotros. Difícilmente una señora de 70, 75 años vas a lograr que entienda que el mundo ha cambiado, que ya no somos los mismos, que la tecnología, que las aceptaciones, que la cuestión transgénero, que la cuestión de los homosexuales ya es obvia, y todavía se escandalizan y todavía se sienten incómodas y todavía hasta náuseas les da a pensar en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, curiosamente, trabajar con el inconsciente y la hipnopedia, pues nos hace buscar que seamos mucho más cuidadosos en la comunicación humana. Vamos a aprender ya desde ahorita a encontrar cuáles son los diferentes tipos de sueño que tienen nuestros hijos. Vamos a descubrir cuando nuestros hijos se duerman, encontrar el momento perfecto para aplicar la hipnopedia. Y esto es cuando se dan los movimientos oculares rápidos que se dice que están en la etapa MOR. Es como, es cuando medio se abren los párpados y se nota que los ojos se mueven de un lado a otro, y que si tú no sabes que el niño está en ese sueño, no es profundo, pero es el sueño donde se supone que hay muchísima más actividad cerebral,
para que tú veas cuánto tiempo después de que se duerme él tiene ese movimiento de los ojos, para que no tengas que estar el día que vas a aplicar la hipnopedia pues así pegada, sino que vayas viendo cuáles son los procesos de sueño de tu hijo, cuando tiene un sueño profundo, cuando no mueve los ojitos, o si se despierta fácilmente, si tú te acercas o si tú le hablas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las tienes que ir anotando. Esto del sueño MOR sucede aproximadamente en los niños entre 2 o 3 horas después de que se durmió, más o menos. Ese es el mejor momento para aplicar la hipnopedia. Si lo que quiere es que la persona tenga cambios de por vida, que sean permanentes, esta aplicación tienes que hacerla durante 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es lo que tarda en hacerse una nueva conexión neuronal. ¿Ok? También tenemos que ir practicando el tono de voz. ¿Qué voz vas a utilizar? Bueno, pues el inconsciente escucha 1000 veces más que el consciente. Así es que solamente con susurrarle, no al oído, sino en la misma habitación sentadita, tú te sientas con tu lectura y vas a susurrar, vas a decirlo despacito. No necesitas gritarle, tu inconsciente escucha 1000 veces más que tu consciente, ¿ok? Es suficiente con que le susurres. Hay muchas ideas contrarias a lo que es la hipnopedia. Por ética, mucha gente no está de acuerdo a que se haga. Yo estoy de acuerdo también con eso, porque si no sabemos aplicarla o si no lo hacemos con cuidado, en vez de ayudar, vamos a perjudicar. Entonces, trata de estar bien, bien segura de que lo que vas a hacer o seguro de que lo que vas a hacer es realmente muy positivo. Vas a usar las palabras correctas, has practicado, conoces cuál es tu sueño RAM o el sueño RAM de tu hijo. El tuyo, ¿cómo lo puedes saber? Bueno, pues tu pareja te puede ayudar en esto, decirte en qué momento después de que te acuestas tienes este sueño REM, porque en los adultos cambia mucho, sobre todo si eres una persona desvelada o eres una persona que no tiene un sueño fijo, te acuestas a diferentes horas o no duermes muy bien o tienes el sueño muy sensible. Todo eso es importante que lo vayas escuchando. Tienes que evitar utilizar una voz fantasmal. Hijo, te estoy hablando para que usa una voz natural, es mejor para el inconsciente de la persona y tienes que estar seguro que tienes el permiso. Recuérdalo, eso es bien, bien importante. Tienes que estar seguro que tienes el permiso de la persona, ya sea tu hijo, tu pareja o tú misma. Tienes que darte permiso de hablarle a tu inconsciente para realizar esta estrategia. Dificultades para hablarle sin utilizar la palabra no. Mejor te recomiendo que escribas y escribas y escribas lo que vas a decir, lo revises y lo quites, lo revises y lo quites, para que evites equivocarte y hagas un excelente trabajo. Las 3 características del cerebro son bien importantes a la hora de escribir tu cartita. ¿Ok? Así es que esto es por el momento lo que vamos a trabajar con la hipnopedia. Nada más como repaso, te recuerdo que los puntos importantes que tienes que manejar es los 3 canales de comunicación, saber cuáles son las palabras indicadas o usar diferentes palabras que te permitan usar las 3 características, las 3 formas o las 3 características del cerebro que son que la mente rechaza, la mente inconsciente rechaza el no, la mente es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Y para la mente inconsciente, pensar es lo mismo que hacer. Así es que si tú visualizas o imaginas historias o, por ejemplo, criticas mucho,
eso que estás criticando se vuelve parte de tu vida porque lo estás recreando. Entonces el cerebro lo registra como si te estuviera pasando. Si eres de las personas que miente mucho y hace historias que finalmente luego no las puede continuar porque son mentira, la mentira el cerebro las toma como una verdad. Entonces, si echaste una mentira piadosa para decir algo, esa mentira para tu cerebro es verdad. Ay, es que no fui a trabajar porque me sentía pésima, me dolía la garganta. Te va a doler la garganta, te vas a sentir mal, estás mandando un mensaje equivocado. ¿Ok? Y la tercera es que para la mente inconsciente, creo que ya te lo dije, pensar es lo mismo que hacer. Y las visualizaciones son bien importantes. Aparte de esto, tienes sugerencias, preguntas. Recuerda que aunque el video haya concluido, pues nos puedes hacer las preguntas y nosotros trataremos de contestarlas. Con todo respeto, si gustan tomar mi sugerencia, empecemos por nosotros. Consígase una grabadorcita y vamos a empezar a trabajar la hipnopedia con nosotros. Cuando dominemos la hipnopedia y el estado de sueño, entonces podemos trabajar con otras personas. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. Yo soy Celide López y fue un placer saludarlos el día de hoy. Dios me los bendiga. Padresmodernos.com